Tengan todos un feliz día. Nosotros les hablaremos sobre la base de datos relacionada con la informática. Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en el papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido a su desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos está en formato digital, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviados CGBD. Según la variabilidad de base de datos estadística. Son bases de datos utilizados únicamente para la lectura, utilizando primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para el estudio del comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo. Se puede realizar proyecciones, tomar decisiones y analizar los datos para inteligencia empresariales. Base de datos dinámica. Son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y edición de datos, además de la operacionalización fundamental de consulta. Un ejemplo puede ser la base de datos utilizada para un sistema de información de un supermercado. Según el contenido, base de datos biográfica, base de datos bibliográfico, solo contienen un subrogante representante de la fuente primaria, que permite localizar un registro típico de una base de datos bibliográfica. Contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición de una determinada publicación, etc. Puede contener un resumen o abstracto de la publicación original, pero nunca el texto completo, porque si no, estaría en presencia de una base de datos o textos completos. Como su nombre lo indica, el contenido son cifras o números. Por ejemplo, una recolección de datos de análisis de laboratorio, entre otras. Base de datos de texto completo. Almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Directorios. Un ejemplo son las guías telefónicas en formato electrónico. Estos directorios se pueden clasificar en dos grandes tipos dependiendo de si son personales o empresariales, llamadas páginas blancas o amarillas respectivamente. Los directorios empresariales hay tres tipos. Número 1. Tiene nombre de las empresas y dirección. Número 2. Contienen teléfonos y los más avanzados contienen correo electrónico. Número 3. Contienen datos como factura o número de empleados, además de códigos nacionales que ayudan a su distinción. Modelo de base de datos. Además de la clasificación por la función de la base de datos, estos también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. Un modelo de datos es básicamente una descripción. Es algo conocido como contenedor de datos. Es algo en donde se guardan los datos, así como los métodos para almacenar y recuperar datos de esos contenedores. Los modelos de datos son cosas físicas, son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de bases de datos. Por lo general se refieren a algoritmos y conceptos matemáticos.